quiero proponerte que si quieres ser mi suplente. Yo la verdad es que no estaba buscando eso, nunca se lo pedí. Y este tipo se atreve a hacer eso, ¿no? Él no fue el único, también Sí, debo decirlo, claro. pero fue el peor, ¿no? También, y no nada más salir con el pañuelo verde en una foto. Que recuerdo muy claro que me dijiste, no, es que la verdad nosotras no trabajamos con diputadas ni con diputados. Con ellas son con las que quiero. Hola a todas y todes, estamos en Autodeterminades, estas son las charlas aborteras. Ya empezamos hace unos días con una gran invitada, de Di Ramona, entonces estamos platicando distintas experiencias, reflexiones, pensamientos y problematizaciones relacionadas con el derecho a decidir, específicamente del derecho al aborto. El día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga, compañera y aliada Gaby Cázares. Ahorita vamos a platicar cómo fue que pudimos construir estas alianzas, porque primero no queríamos trabajar con Gaby, ¿verdad? Pero porque diputada, no porque fuera ella. Entonces, pues justo podemos empezar esta segunda emisión de las charlas aborteras. Si nos cuentas un poquito sobre ti, Gaby, dinos a qué te has dedicado antes, a qué te dedicas ahora y cómo fue que llegaste a esta cosa de la política legislativa específicamente. Pues mira, yo me dediqué durante muchos años a la docencia. Yo daba clases en licenciatura, en maestría, en un tiempecito también en bachillerato estuve dando clases. Tuve una escuela de educación preescolar y maternal durante 10 años. Con unas amigas de Uruapan formamos un colectivo, éramos puras mujeres, un colectivo de promoción cultural. Partimos desde la parte literaria porque era como el tema que compartíamos, pero empezamos a incidir en otros temas porque luego hicimos alianzas con otros colectivos, como por ejemplo, el nuestro se llamaba Colectivo Aradia, hicimos alianza con Colectivo Marabunta, que es un colectivo que durante muchos años ha promovido el Festival Internacional de las Artes en Uruapan, el Barranca del Cupatizio, que ahora luego lo conocen más como Barranca Fest. Que ahí nota, ¿no? Por eso es importante, no crean que nada más por chismosas, sino que le estamos preguntando esto porque es importante en el contexto que veamos pues estos antecedentes de lucha, de perspectiva feminista, aunque se enunciara o no se enunciara, pero de aporte hacia desde la sociedad civil y hacia la sociedad civil, en la docencia, en la escritura, ¿no? Creando espacios para mujeres creadoras, para ese diálogo y pues también todo lo que implica impulsar espacios autogestivos, ¿no? Desde los colectivos, que bueno, en mi opinión esa es una de las claves o de los factores clave que nos permitieron generar estas alianzas ya desde ciudadanía y en su momento desde la legislatura, ¿no? En la que encabezaba en ese momento Gaby, pero por eso lo subrayo, ¿no? Porque ¿qué factores son los que quizás jugaron aquí para que se pudiera lograr? Y hasta acá seguimos todavía dialogando, pero entonces ya vienes y ¿qué pasó? Pues es ¿Cómo que fue? yo creo que todo esto que andábamos haciendo en diferentes espacios, pues yo realizaba muchos proyectos prácticos con mis alumnos. Algunos de ellos tuvieron mucha visibilidad porque afortunadamente también personas de los medios con quienes conservo muy buena amistad, también nos apoyaban en darle difusión, ¿no? Ujú. Y bueno, así diferentes proyectos de ese tipo. Entonces creo que eso quizás fue lo que todo esto en conjunto, lo que en su momento, pues hizo que me invitaran, ¿no? De hecho, Brenda Fraga, que ya desde entonces estaba al frente del PT en Uruapan, pues ya tenía tiempo invitándome. También me habían invitado de otros partidos, pero la verdad es que yo nunca había querido ni con ningún partido, ¿no? Porque creo que creo que desde el activismo muchas veces tenemos esa resistencia, ¿no? No queremos involucrarnos porque desconfiamos y porque tenemos buenas razones para desconfiar. O sea, no viene de la nada esa desconfianza. Es que no es de Hay gratis. que subrayarlo, ¿no? O sea, tenemos motivos y razones para esa desconfianza. Sí, yo para entonces había trabajado, pero porque yo decía, bueno, sí, quieres que vaya, pero me pagas y yo voy y es una chamba que yo estoy haciendo, ¿no? Había trabajado con una
con una regidora en el Estado de México, iba 2 veces al mes a impartir algunos talleres de temas de género, de prevención de la violencia, de tema de bullying, de diferentes cosas. Había colaborado con algunos otros actores de otros partidos. Ese era del PRD, creo, ese del Estado de México. Cuando existía Cuando existía el PRD, este, antes de que se muriera todito. antes de que se pasaran a Morena. Para el periodo legislativo del 2021 al 2024. En todo esto estamos contextualizando en lo que fue la 75 legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, ¿no? De la legislatura local de nuestro estado. Así es. En esa ocasión las elecciones fueron en el 2021. Esto que yo les platico, pues empezó, digamos, ese acercamiento un poquito ya más como a mediados del 2020, ¿no? Porque estaba todavía muy vigente la pandemia, ¿no? Entonces, después me invitó a el sectorial de mujeres ahí en Uruapan. Hasta ahí yo todavía iba así como civil, ¿no? Todavía como ciudadana, no como integrante del partido ni nada, ¿no? Pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, ya acercándose más las elecciones, pues nuevamente se vino ya ahora sí el tema de la organización de la campaña y nuevamente estuve yo colaborando en la coordinación de las brigadas, pero también empecé a convocar conversatorios, que era parte de la estrategia de campaña que Brenda traía. Organizaba conversatorios con diferentes sectores, con maestros o gente del área educativa, con personas ambientalistas, con gente del ámbito cultural, así, ¿no? Sí, Y con actores políticos involucrados en la defensa de los derechos humanos, ¿no? así es, sí, porque bueno, pues ya después de todo esto, pues había tenido yo oportunidad de tener relación con gente de muchos ámbitos, ¿no? De pronto un día, por medio de un mensaje de WhatsApp, así fue, este, me manda Brenda un mensaje y me dice: "Quiero proponerte que si quieres ser mi suplente", ya en plena campaña, ¿no? Yo la verdad es que no estaba buscando eso, nunca se lo pedí y yo ni siquiera pertenecía al partido ni nada, ¿no? Y la verdad es que mi primer impulso fue que no, no quería, ¿no? La verdad no quería, ¿no? Pero luego dije de suplente, seguramente nunca voy a asumir el cargo, ya cuando vaya a hacer campaña para la siguiente, a lo mejor me deja un mes, ¿verdad? Ay, la Gaby del pasado. Sí, esa es la verdad, así sucedió. No me arrepiento, no, creo que fue una experiencia interesante, no, pero así sucedió. Y además por la premura, porque había que registrar ya la candidatura y estaban sobre el tiempo, ¿no? Viéndolo desde afuera, por supuesto, a mí me parece que también tiene que ver con que convenía un perfil como el tuyo, en caso de, Sí, ¿no? Pero bueno, sí, esa es mi opinión, ¿no? yo lo he pensado también, ¿no? A lo mejor en ese momento no lo pensé con esa claridad, porque la verdad es que yo asumí que nunca iba Ajá. a tomar el cargo, ¿no? Dije, ya cuando vaya a volver a hacer campaña, quizás unos Ok. días, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue de quedarse en ese momento especulativo de nada más va a haber un registro, nunca me va a tocar, al Así, momento de así estar tal en cual, tribuna? así tal cual. Pues hasta entonces que ya se ganó la elección, fue cuando ella me empezó a decir que, pues, que ella tenía la intención de buscar otro cargo, una secretaría, ¿no? Y que si sucedía eso, pues entonces yo asumiría la diputación, Es ¿no? la responsabilidad que haya aceptado de ser Es, suplente. pues sí, así pasa, ya ves que se dan las cosas de esa manera, ¿no? El día 30 o el día 1 de octubre Ujú, fue cuando tomó protesta el gobernador y cuando presentó al gabinete. ujú. Entonces, espero no tener mal dato, pero creo que así fue, creo que fue el 30 o el día 1 de octubre. Y resulta que pues en esa rueda de prensa, el gobernador la menciona a ella para la Secretaría del Migrante, ¿no? Ujú. Y
¿Y ahí qué dijiste? Pues, yo no Pues me me di va a cuenta, tocar. yo no me di cuenta luego, yo andaba ya en una colonia donde no llega ni el internet, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿Te me di avisaron? cuenta porque gente conocida mías, amigos, amigas, me empezaron a mandar mensajes felicitándome, yo no sabía de qué, ¿no? Dije: "Pues, Gaby, ¿de qué?". muchas O sea, gracias. no, que sí, que porque tú, ahora que tú vas a ser la diputada, dije: "No, pues no", o sea, yo no sabía, no me había dado cuenta porque allá donde andábamos ni siquiera llegaba bien la señal, ¿no? Hay 3 ejes, que se trabajaron alrededor de iniciativas, ¿no? La primera iniciativa, de la que vamos a platicar un poquito y de estas experiencias relacionadas con obstáculos, retos, avances, fue la que se impulsó para reconocer los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución del Estado de Así Michoacán, es. donde salió la famosa escena del nenuco, Descuartizado. descuartizado en el pleno. La segunda iniciativa que trabajamos durante meses, ¿no? En Redas Alias, Marea Verde, Gaby Cázares y su 9 equipo meses y el parto. de asesores. Esa iniciativa era para despenalización y legalización, es Así decir, es. iba trabajada con la reforma al Código Penal y también la reforma a la Ley de Salud, ¿no? Y era también, pues, muy importante porque en ese paradigma, aunque intentábamos la despenalización total, bueno, pues el contexto en ese momento no nos estaba dando para la despenalización total en tanto propuesta, pero sí fue un parteaguas, no nada más en el Estado, sino a nivel nacional, porque esa iniciativa presentó la despenalización parcial del aborto hasta la semana 24 de gestación, ¿no? Así es. Recordemos que el paradigma en general, pues, es la semana 12. Ya hemos platicado un poco sobre eso y regresaremos. Entonces van esas 2 iniciativas. Ahí Gaby como diputada todavía. Y posteriormente trabajamos otra iniciativa em, que fue en conjunto con Navin, Sei Mujer y el Comité de Mujeres de Morena, algunas colectivas que se integraron en algunas ocasiones y en la comisión de propuesta y de redacción, pues estábamos con Navin, Sei Mujer, Gaby y yo, ¿no? En ese momento, pues yo en la representación de Redas Alias y pues eso también lo trabajamos varias semanas y bueno, sería importante también tomar en cuenta que esa tercera iniciativa sí llevaba la propuesta de despenalización total, también la Así es. reforma a ley de salud, también con la regulación de objeción de conciencia y además, pues estaba basada sobre todo en la segunda iniciativa que mencionamos, que es la que habíamos trabajado durante varios meses con Gaby y con su equipo de asesores. Entonces queda nada más un poquito ahí de contexto, no los vamos a aburrir hablándoles de todas esas Todos iniciativas, los pero datos técnicos. exacto, pero sí es importante un poco como para el contexto de estas experiencias. Entonces, Así es. bueno, llegas entonces al Congreso a finales de octubre y ¿cómo fue esa primera iniciativa? O sea, ¿qué pasó? Porque también me gustaría que podamos platicar un poquito sobre la importancia del equipo de asesores y asesoras que Sí, tenías, ¿no? claro. Mira, esa primera iniciativa era solamente, en la parte, la reforma constitucional, porque justo unos meses antes había salido una sentencia, una más, pero esa era la más Una de las reciente. sentencias de la corte. Esa era la más reciente, de la Suprema Corte de Justicia, donde, pues ya se daba el tema de la prohibición total de la penalización del aborto, ¿no? Entonces, eh, en ese momento que yo llegué, los asesores que formaban parte del equipo, pues habían sido los que formaban parte del equipo de Brenda desde la legislatura anterior, porque recuerden que Ajá, ella pues ya había sí, estado en la sí, sí, sí. legislatura anterior, ¿no? Ella me pidió que los conservara en el equipo, yo a varios de ellos ya los conocía, ya los había tratado bastante, yo sabía que eran capaces y también integré yo a 2 personas más, que es necesario mencionarlo y visibilizarlo, porque de verdad que sin ese equipo de asesores muchas de las cosas que se hacen no se harían. No podemos ser especialistas en todo. Y desgraciadamente yo me daba cuenta, pues sin mencionar nombres ni nada, pero yo me daba cuenta que muchos asesores, pues eran los que hacían la chamba, ¿no? Digo, yo sí trabajaba junto con ellos porque a mí me interesa, porque yo siempre he buscado prepararme, pero tampoco puedo decir que sé de todos los temas. Entonces sí necesitaba gente
que supiera de cada uno de los temas, Y de técnica y de legislativa, ¿no? técnica legislativa, la cual yo desconocía en ese momento, ¿no? Porque, pues, no era lo mío, yo no me había dedicado a eso nunca, Y ¿no? que es parte también del planteamiento del trabajo, las responsabilidades de las figuras legislativas. O sea, Así es, en realidad es algo que ahí está, que se paga también con nuestros impuestos, ¿no? así es, Pero que no termina por funcionar. Una, por la invisibilización que hay de su trabajo, sobre todo porque hay asesoras, asesores que efectivamente tienen perfiles, pues, excelentísimos y además que hacen propuestas bastante interesantes, actualizadas en la así información es. y que hacen también ese trabajo de escucha y de puente de comunicación con la sociedad civil, porque muchas veces los diputados y diputadas nos quedan así lejísimos, ¿no? O sea, lo Inalcanzables más que podemos hacer las personas que hacemos incidencia política muchas veces es tener mesas de diálogo, charlas, conversaciones, con los con asesores. los asesores y asesoras, ¿no? Que efectivamente hacen muchos, la mayoría creo que sí hacen bastante trabajo y queda Sí. invisibilizada porque pues siguen estas jerarquías, ¿no? Sí, De que porque muchos de también ellos hay llevan algunos que no, sí, o sea, pero como en todos hay los de todo, trabajos, ¿no? O sea, hay de todo, hay pero hay asesores que algunos no. ahí que tienen toda la experiencia, años y años de experiencia, la capacidad y todo, y que nunca se les ha dado una posibilidad, por ejemplo, Claro, para ser diputados, cuando están perfectamente capacitados claro. para eso, ¿no? Porque a Mínimo mí me conocen hacen las la chamba, iniciativas, no ¿no? como otras personas que llegan y Y ni las leen, votan sin saber qué. votan sin leerla, Sí, o sea, me da este, risa, pero no me da risa, ¿por qué? Porque eso da risa impacta, de tan triste que es. ajá, porque eso impacta en nuestros derechos. O sea, sí da risa, Claro. pero no da risa. Sí, la verdad es que esa fue una parte muy importante, para mí, ¿no? Yo creo que sí es necesario que haya una coincidencia ideológica, mínima, digamos, con el equipo con quien pretendes a trabajar, Sí, sí, ¿no? sí. Ujú, Y creo que en este caso, pues, el equipo era un equipo con muchas fortalezas, sí. Ujú, estaba el maestro Marco que, pues, era maestro de profesión, pero además, en la parte cultural teníamos mucha coincidencia porque él fue de los fundadores de Bola Suriana. Y bueno, también estaba en el equipo Eric, que es licenciado en historia, que pues es buenazo para el tema de la técnica legislativa. La ujú. verdad es que era muy bueno para hacer ese análisis de que se requería, ¿no? Lo que hay, lo que no hay, y con esta perspectiva social también en la cual encontraba yo mucha coincidencia y que fue también un gran apoyo tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Este, estaba también en el equipo Tzitziki, que con quien bueno, con todos seguimos teniendo muy buena amistad, la verdad, de repente nos reunimos, de repente nos vemos con ella también, pero pues además mujer, además, que ella sí se integró conmigo, ella no formaba parte del equipo de Brenda, Marco y Eric sí, Tzitziki, ¿no? Somos fans de Sitchiki aquí Sí, en Redes te Alias. queremos, Tzitziki. Sí. Que venga, que Que venga. venga para acá. Sí, con ella también en muchísimas cosas que pudimos construir y coincidir, ¿no? Por el tema del feminismo, pero además, porque a mí me tocó también la comisión presidir la Comisión de Derechos Indígenas, que en ese entonces era nada más derechos indígenas. Bueno, de hecho se llamaba Comisión de Pueblos Indígenas, Ujú. y, en una de las propuestas que hicimos y que se aprobó, pues, propusimos que fuera derechos indígenas y afromexicanos, ¿no? Porque la comunidad afro, pues, está invisibilizada Invisibilizada, también, sí, ¿no? no reconocida. Este, Ujú. pero en esa parte, Claro, sí. pues también Tzitziki tenía una participación muy importante en el equipo, porque habla purépecha, porque yo también tomé la decisión de no legislar desde el escritorio, porque me parece que es un error, ¿no? Entonces, pues andábamos en donde quiera que nos invitaran, porque también es otra cosa, o sea, yo no iba a meterme a donde no me invitaban, porque me parece que a veces se ve como una falta de respeto, y que además, pues, a veces también, así como las personas que hemos andado en el activismo, también las comunidades indígenas tienen buenas razones para desconfiar, y también Totalmente. muchas veces en vez de verlo bien, lo ven mal, porque
porque sienten que nada más se les utiliza, pues, ¿no? Para la foto, para el discurso y tal, y no era mi intención, ¿no? Pero también cuando me empezaron a invitar, pues yo empecé a ir, ¿no? Pero yo no hablo purépecha, entonces, de hecho me pasé todo el tiempo diciéndole a Chichiqui, enséñame purépecha, todavía me debe la clase de purépecha que me prometió, un día Aquí vamos a anotado, armar el sí. diplomado de purépecha y aquí nos vamos a Ok. autoemplear, ya estamos haciendo planes. No solo habla purépecha, sino que además también ella en su comunidad y en las comunidades cercanas, pues ha tenido una participación también Sí, social y política importante, sí, ¿no? ella es una referenta también de la lucha de las mujeres y de los feminismos pues locales en el sentido del estado, ¿no? De la región, Sí, no sé si ella comparta esa opinión sobre sí misma, ¿verdad? Pero así la vemos yo y ni creo que modo. así la vemos, es como una gran referenta para nosotras. Sí, la Ajá. verdad es que sí, han hecho una chambota también ahí, porque esa es otra cosa que es importante también reconocer, ¿no? Los feminismos, pues es que a veces no se reconoce que no, que aunque todas somos mujeres no vivimos las mismas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y que las mujeres de comunidades indígenas o las mujeres que tienen una discapacidad o otras situaciones pertenecen a otros grupos, pues tienen situaciones específicas de, Sí, justo, ¿no? aunque compartamos cosas, No hay una única sí. circunstancia que atraviese nuestras violencias, discriminaciones, opresiones, etcétera. Y Ok. ella me ayudaba mucho a entender esa parte desde la perspectiva de la Y comunidad, ¿no? que eso también entonces implicaría, ahí perdón que te interrumpa, Sí, pero o sea, requiere también que este trabajo entre persona legisladora y su equipo de asesores requiere también una comunicación efectiva, o sea, así porque es. también ellas te pueden decir como mil cosas, mil recomendaciones, pero si la persona legisladora no escucha, o por lo menos intenta escuchar a su equipo de asesores, pues tampoco, o sea, pues ahí se va a Sí, quedar, ¿no? Esa opinión, esa sugerencia. Entonces, tiene esa que haber un parte es diálogo. fundamental. Si no existe, yo creo que hace ratito decías de cómo luego los diputados son inalcanzables y me parece totalmente absurdo eso porque se supone que son representantes del pueblo, entonces cómo no puedes acercarte, ¿no? Y si no pueden acercarse ni siquiera a su equipo, tener la comunicación adecuada, pues peor, ¿no? Ok. Pero bueno, afortunadamente creo que eso no nos pasó, o por lo menos no tanto, creo yo. Ya, sí, luego les preguntas a ellos qué Que opinan, nos dejen sus comentarios, que sus pongan sus quejas, quejas ahí, ahí cómo les fue extemporáneas. exacto con la exdiputada. También Y, estaba en el equipo Mario que es abogado también, pero que también, pues ha hecho chamba en el tema de derechos humanos y que, pues también con él había coincidencia por ese lado, ¿no? Del tema de derechos humanos, que él también entró conmigo porque él no formaba parte del equipo de Brenda. Un tiempecito estuvo también Juan Pablo, que él sí formaba parte del equipo inicial de Brenda, pero se quedó con nosotros también un tiempo, un gran colaborador también, él fue una pieza importante porque además era el que tenía más experiencia y más años ahí en el Congreso, ¿no? uh-huh. Más experiencia en el Congreso, los demás cada quien en su ámbito pues Sí, tenían claro, ajá, sus sus experiencias, que era lo que y sus enriquecía pues el conocimientos. equipo, ¿no? Pero pues ellos ya tenían más tiempo ahí en el Congreso, por lo Sí. menos los que ya estaban cuando yo me integré, a lo mejor Chitziki y Mario pues entraron después, pero los que ya estaban, y hay muchas otras cosas a considerar, ¿no? Desde los temas políticos, qué conviene, qué no, las precauciones, todas estas cosas, ¿no? De las estrategias de cómo ir impulsando las cosas que uno desconocía, yo desconocía porque no había estado en eso, ¿no? Entonces yo sí les dije, pues denme su análisis, ¿no? O sea, ¿cómo lo visualizan ustedes? ¿Qué creen que conviene? ¿De qué forma? Tal, ¿no? Y en el Este, tema de las estrategias, entonces, cuéntanos cómo se logra hacer la estrategia de la primera propuesta de iniciativa que
bueno, ya ahorita nos contará Gaby, pero ni siquiera se dio el al lugar para que pasara a comisiones, ¿no? Que es esta que decíamos, la propuesta de que se reconocieran los derechos sexuales y reproductivos en la En la Constitución. Constitución. ¿Cómo fue esa construcción de estrategia y también bueno, o con miras a la iniciativa de despenalización y legalización cuando nos convocaste, Ujú. que ya mero te decíamos que no, bueno, te No, me dijimos dijeron que no. bueno, sí, Tuve que sí, no, sí, convencerlas. no, sí es cierto, le Tuve que dijimos que rogar un no. poco. Bueno, pero cuéntanos pues lo anterior, no me exhibas tanto, no, tú exhíbeme lo que quieras, no hay No, no, problema. no. No, tú sabes que No pasa nada, no no pasa te nada. exhibas, cuéntanos No, han sido la mira, es que estrategia y luego eso que me exhibas, pues total. no, no pasa Al nada. cabo sí es cierto. La verdad es que yo entendí perfectamente, porque yo venía de donde mismo, o sea, yo dije: "Yo hubiera respondido lo mismo", ¿no? La verdad, ¿no? Por eso insistí, porque si no, a lo mejor me hubiera hecho la ofendida, como luego pasa, ¿no? Okey. Pero yo lo entendí porque de alguna manera era la postura que yo había tenido durante mucho tiempo también, ¿no? Esta primera iniciativa la presenté el mismo día de la toma de protesta. Esa fue la primerita y fue, como bien dices, la reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, este, en función de que ya teníamos en unos meses anteriores, en el 2021, esta última sentencia de la Corte, ¿no? Ujú. Entonces Estamos hablando de la sentencia en la que se dice que no se debe de criminalizar exacto, el aborto, ¿no? Y a las sí. personas que abortan. Esa. Entonces, en esta primera recuerdo que sí lo discutimos, porque, pues, yo quería ir más a fondo, ¿no? Pero pero sí tuvimos esta discusión de qué conviene y qué no conviene, Estratégica, ajá. y si metemos mucho y luego nos lo batean porque, pues, porque evidentemente había esa cerrazón, pues, ¿no? Era evidente, ¿no? Yo lo sabía, porque además había venido siguiendo este proceso desde tiempo atrás, aunque no estaba acá y aunque, este, pues, de alguna manera lo venía siguiendo, Ujú. ¿no? Pero si nos agarramos ahorita de esta última sentencia de la Suprema Corte, pues, nada más estamos buscando la armonización y nada más es la reforma constitucional y pudiera ser más fácil y ya más fácil, Parecía, en términos de parecía más fácil, estrategia parecía, ajá, sí, sí, sí. este, y ya estando esa parte, como ya el reconocimiento en la Constitución, pues, ya nos da pie a buscar lo demás, ¿no? Ujú. Ese fue como el análisis que hicimos y por eso fue que en esa ocasión, pues así se quedó nada más la iniciativa en esa primera parte, ¿no? Reforma, constitucional. Llega al pleno, Llega entonces, al para pleno, yo la presenté desde que el día de la toma de protesta, que fue a finales de octubre, y, estábamos hablando ahí nada más para contexto otra vez, de periodos legislativos, ¿no? sí, Entonces, la presentas en el primer periodo legislativo así cuando es. tomas protesta. Recuerden que después viene un periodo como de receso, Sí, que ese como receso tampoco crean que son vacaciones en teoría. Bueno, sí, sí son vacaciones para muchos, pero en se teoría supone que no, ajá, en teoría tendrían que seguir trabajando en el las Congreso, ¿no? comisiones. Precisamente para que las comisiones, que de por sí viven atrasadísimas en chamba, pues puedan ahí como equilibrar un poco en teoría, ¿no? Entonces pasa ese periodo y empieza pasa El ese receso segundo y empieza el segundo el segundo periodo periodo. de esa Sí, el legislatura. segundo periodo, cuando inició el segundo periodo, pues, de entrada se tardaron en dictaminarla, ¿no? O en darle, pues, pase para que esa primera lectura En el pleno. en el pleno, ¿no? Solo la lectura Solo la para... lectura en el pleno. Entonces, esto ocurrió en febrero del 2022, Ujú. ¿no? Ahí solamente no se iba a aprobar nada todavía, solamente se iba a votar para el alugar. El alugar significa que es admitida para ser analizada y discutida en comisiones y para después de eso, que ya haya un dictamen, entonces sí Someter votar a a favor o en votación. contra, Ujú. ¿no? Para la aprobación o no aprobación de la iniciativa. La regla principal para el lugar es que la propuesta no sea anticonstitucional, que por supuesto no lo era, porque ya mencionamos que había, de hecho, este mandato ya de la Suprema Corte de Justicia, pues de armonizar la norma en esos términos de no criminalizar. Y aparte los este, derechos sexuales y reproductivos tampoco son inconstitucionales, no ¿no? O son sea, inconstitucionales, por además, supuesto, o sea, al y justo por contrario, eso no pero sí. habíamos
Ajá. entrado a más cosas. Sin embargo, en esa discusión, para al lugar, este, pues resultó que no tuvo los votos necesarios para ser admitida, aunque cumplía con lo básico que es el hecho de que no fuera anticonstitucional, ¿no? Y que lo que se discutió además ese día en el pleno, o sea, empezaron los diputados y diputadas a discutir como si ya se fuera Como si a ya se fuera a aprobar aprobar. un dictamen, ¿no? Y no estaban discutiendo si era constitucional o no era constitucional, sino que estaban ya de fondo precisamente discutiendo el tema de la posibilidad de decidir abortar, ¿no? O sea, y entonces pues Exacto. se armó todo este relajo entre pues sí, entre una legislatura también histórica, pero no necesariamente por las mejores razones, lamentablemente. Vergonzosamente histórico. Sí, no, bueno, Ups, siempre se puede perdón. estar peor, yo lo sé, Lo dije pero o lo pienso. porque además era la primera vez que se alcanzaba un congreso paritario, ¿no? Sí. Entonces también había como que ciertos De hecho, había mayoría de mujeres. ciertos elementos que nos hacían pensar, u otra vez en la narrativa, que había ciertos cambios, y Sí, además también hay otro tema relacionado con las geometrías políticas o los análisis limitados que de pronto tenemos sobre izquierda, centro, derecha. así ¿Por es. qué lo comento brevemente, sin ahondar demasiado? Porque el partido en el que estabas en ese momento en esa bancada, que era el PT, el Partido del Trabajo, se supone, repito, no me voy a meter ahorita a ahondar nada, pero se supone que estaría en esta geometría clásica, De la izquierda. política, estaría hacia la izquierda, por lo menos inclinada, con distintas corrientes al interior, etcétera. Pero en el caso del Congreso de Michoacán, o sea, justo esta bancada está como súper dividida en muy liberales y muy conservadores, e incluso el máximo exponente de los grupos antiderechos, no sé si el máximo, pero uno de los máximos representantes de los grupos antiderechos era en ese momento el diputado Baltasar Gaona, que también ha tenido varios cargos, tanto legislativos, como bueno, su familia en el ayuntamiento de Tarímbaro y bla, o sea, también ahí hay grupos Su hermano. hay grupos de poder en ese sentido del partido, pero que fue precisamente una de las personas que no nada más se opuso, o sea, no respetaron el proceso legislativo que en ese momento era para dar el al lugar o no, pero con una discusión relacionada sobre si se podía admitir o no la propuesta, nada más, todavía no Sí, era discutir otra cosa. Y además hay un tema ahí de violencia de género, ¿no? O sea, sí. ¿qué pasó ahí? Sí, yo, como bien dices, varias veces durante la discusión les recordé que todavía no se estaba discutiendo si se aprobaba o no El aborto legal. el aborto, Sí, ¿no? que Que claro que la nosotras legalización. hubiéramos querido, pero no Sí, era eso. Ajá. varias veces les dije: "Es que solamente estamos votando por el lugar, ¿no? O sea, ni siquiera quieren discutirlo". Desde ahí ya vemos, pues, lo cerrados Lo, de an- mente, lo ¿no? antiderechos de esa El legislatura, tema de la ir en verdad, contra para de los. decirlo Es que sí, claramente. la verdad es que sí, o sea, y como bien Lo dices, pues, tibios. también al interior de la bancada, pues, hubo este conflicto, ¿no? Porque cuando cuando yo recién me integré a la bancada, todos se decían abiertamente pro vida, todos los integrantes de mi bancada del PT, ¿no? Ujú. Que a pesar de que, como dices, pues es un partido supuestamente de Sí, izquierda, sus este, estatutos y criterios tienen, en la pues teoría, sí, pero ¿no? también lo hacen todos los partidos, no nada más Sí, el PT. ya Vean sabemos que también ya todo. eso, Morena tiene sí, sí, ahorita a Hugo Eric Flores en el Congreso Federal, o sea, tampoco crean que es el único caso, pero bueno, para sí, hablar del no, la contexto verdad es que, local, que ya todos andan. ha sido muy, muy significativo Sí, este, cuando yo recién, esas narrativas, ¿no? recién, También. entré, así estaba la situación. Yo, pues, traté de hacer esta parte de irlo conversando, primero con mi bancada, obviamente, ¿no? Antes de llegar a este momento de la primera lectura para el lugar, ¿no? En el pleno, De esa primera de iniciativa, esa sí. Ajá. primera, iniciativa. Este, y y ya, yo ahí reconozco, por ejemplo, al diputado Reyes, que yo en él lo que sí le reconozco es que al menos estaba dispuesto a escuchar, ¿no? Y que es la Este, responsabilidad de todos sí, nuestros representantes, ¿no? no, nadie está obligado a estar de acuerdo o Que no, pero creo que mínimo escuchar, ¿no? creo que es importante este reconocimiento, pero también es importante decir que esa es su responsabilidad, porque tienen una responsabilidad pública.
Sí, ¿no? claro. Ujú. Yo lo menciono porque fue lo que ni siquiera hubo de Sí, parte sí. O sea, de estamos otros tan mal diputados y que hay que diputadas, ¿no? reconocer eso, Sí, o sea, y como bien básicamente. dices, no es algo extraordinario Ajá. porque es parte de su obligación, pero bueno, al ¿No? menos con Sí, él hubo cumplió. esa Sí, apertura, sí, sí, lo total. pudimos dialogar y después me daba mi risa porque con él tuvimos una buena relación, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre cordial y él siempre fue correcto, ¿no? Este, pero luego me daba mi risa porque después me decía: "Es que yo antes era provida y ahora por tu culpa este, soy pro aborto de clóset". Ya lo sacaron del Lo bueno, siento, compañero, ya te estoy pero de ventaneando, ¿verdad? todas formas, ahí Sí, se o hicieron sea, la verdad es públicas que sus eso posiciones, ¿no? sí, Sí. él terminó haciéndolo público, ¿no? Y creo que a lo mejor no quizás no sé ahora lo que piense, pero en ese entonces quizás no es que estuviera de acuerdo, pero al menos reconocía que teníamos ese derecho y que a lo mejor a él no le gustaba, pero, Que es pues, parte de esa la es otra que cosa, es ¿no? parte precisamente de la discusión en tanto las leyes del Estado, no Claro, necesariamente se trata de regular las morales individuales, de hecho, esa es otra cosa, no se cada trata de quien eso, pero, pues, es parte de estas simplemente discusiones garantizar el derecho, el que acceso al muchas derecho, veces ¿no? nuestros diputados, diputadas, diputades confunden Así esa es. línea precisamente y que cuando estamos exigiendo esta perspectiva laica y científica, pues ahí es donde, pues la verdad, están muy flojos, o sea, Ni sinceramente, laico ni les, científico, la discusión les se falta iba a mucho, otras ¿no? cosas. Entonces, en este momento ocurrió ese gran performance que nos quedó para la historia de los Y memes ocurrió, locales. la agresión verbal de Baltasar así en el pleno, Exacto. que para mí era un tema grave, no contra Gabriela Cázares, sino porque es hacer uso de la máxima tribuna del Estado para difundir un discurso de odio, porque al final de cuentas no era en contra mía, o sea, cuando en ese o sea, sin más argumentos, porque eso es lo que pasa, cuando no hay argumentos, pues se van al ataque, ¿no? Sí. Este, sus argumentos fueron ponerse a destrozar un muñequito ahí desde la tribuna, decir que eso era lo que queríamos hacer las mujeres, gritarme desde allá, bruja, asesina, que yo quién sabe, que no, que quién sabe con quién me metía, que si no Sí. queríamos tener ese problema, pues no lo dijo con esas palabras, pero casi el clásico de cierra las piernas, como si Sí, o nos sea, embarazáramos solas, ¿no? estuvieron las narrativas, no nada más machistas y misóginas, sino con estigma hacia nuestro Claro, derecho a decidir y que justamente, no sé, sí hubo una agresión y una violencia claro, hacia tu persona, hacia tu figura política como sí, legisladora en ese momento y también es importante enunciar, que es importante enunciar que los diputados y diputadas, por mucho que estén desinformados, tienen la responsabilidad de sus narrativas y discursos de manera distinta que cualquier persona de la ciudadanía, de la población. así Entonces, es. si tú como diputado, diputada, diputada difundes discurso de odio o desinformación respecto a la salud de las personas, sí estás incurriendo en faltas a tu responsabilidad política y pública, ¿no? Y efectivamente reproduciendo muchísimos esquemas de desigualdad, discriminación y violencias. Entonces, no, Sí, fatal, porque ¿no? no es lo mismo que cualquier ciudadano exprese su opinión y lo exprese incluso de la peor forma, este, Que teniendo una a responsabilidad que alguien pública. que tiene un cargo y que además hace uso de un micrófono en la tribuna del Congreso del Estado, pues desde ahí lo haga, ¿no? Ok, No me hablo solo del espacio físico de donde se da la sesión, sino desde el cargo que tiene, ¿no? bien. Entonces Eh, ahí tenemos uno de los obstáculos, ¿no? Que fueron sí, quizás más visible y en y un siguiente yo momento, denuncié incluso, no nada más a Baltasar, sino también el tema de la violencia institucional, porque nunca se le cerró el micrófono, ¿no? bueno, y entonces antes de pasar a la estrategia de la segunda iniciativa, cuéntanos brevemente qué pasó con esta práctica de violencia de género, que además quedó registrada, ¿no? En plataformas y Ujú. todo. ¿Qué pasó ahí? Nos decías que hiciste una denuncia. Sí, pues yo, lo primero que hice fue una rueda de prensa donde mencioné, pues, por qué consideraba que era grave. Mencioné
que sí era una violencia hacia mi persona, pero también como diputada, porque decía yo desde ese momento, o sea, si este tipo se atreve a hacer eso, de hacérmelo a mí que soy diputada, pues cómo será con otras mujeres, ¿no? Si ahí, nomás porque no podía pararse a golpearme, pues si no lo hubiera hecho, ¿no? Este, entonces, para mí sí fue grave en ese sentido, pero además también por el discurso de odio que siempre ha manejado desde la tribuna del Congreso, ¿no? Entonces, hice, digamos que, pues, la denuncia pública en la rueda de prensa, pero también presenté mi queja en el Instituto Electoral de Michoacán, en el IEM. La presenté por tema de violencia política en razón de género y pues la fundamentamos. Ahí también el equipo de trabajo de los asesores y todo también me apoyaron para presentarla bien fundamentada, ¿no? Sabía que era muy posible que no tuviera las consecuencias que yo esperaba, pero no quise dejarlo pasar porque creo que pues es la única manera que tenemos de ir empujando estos temas para irles poniendo freno, ¿no? Que se vea que sí va a tener consecuencias, aunque no sean las que deberían, pero que no se va a quedar así Al menos ya. desde las estrategias institucionales, ¿no? Así Ahí es, queda un y pues de alguna registro manera también y evidenciar lo que antecedentes. funciona y no en las Sí, instituciones que sí, sí, deberían de sí, protegernos al sí, sí, respecto, ¿no? totalmente. Ahí Y en la esta misma sesión, ¿no? No pasó nada. O sea, No, como no no se le pasó, ni puso siquiera le ningún. cerraron el micrófono, le siguieron dando la palabra una y otra vez, ¿no? Ujú. Para que siguiera agrediendo, ¿no? Él no fue el único, también Sí, debo claro. decirlo, pero fue el peor, ¿no? Este, Sí, que es muy visible, ¿no? También como en sí, el ámbito local de los tomadores de decisiones, sí en el poder legislativo, pero pues también en ciertas narrativas y discursos. Ujú. claro. Entonces, pues bueno, presenté yo ahí mi queja. ah, en un primer momento, ese mismo día me la habían rechazado, que porque a ellos no les correspondía. Dije, pues si los formatos los bajé de su página, ¿no? Este, y además, pues, ¿cómo no? Ahí está, ¿no? Bueno, ya lo habían devuelto al Congreso. Tuvieron que el IEM enviar otra vez oficio y solicitar que se los regresaran, que siempre sí. Este, Que sí era de su competencia. pues para no hacerla muy larga, pasó por todos los lugares donde tenía que pasar, llegó a las máximas instancias y finalmente lo regresaron al Congreso diciendo que como era algo que había ocurrido en el ámbito parlamentario, entonces el Congreso era quien debía este, atenderlo. Atenderlo. Lo único que se le ordenó al Congreso en ese momento fue que editaran el video de esa sesión, cortaran esa parte y además pusieran una leyenda donde decía que el video había sido editado porque había un proceso De de violencia de género. violencia de género contra tal diputado, ¿no? Cumplieron a medias porque sí lo editaron, pero nunca pusieron la leyenda esta, ¿no? Y que bueno, ahí ya sería también cuestión de otros 2 o 3 videos, yo creo, pero es que Sí. hay un punto importante que igual me gustaría mencionar, aunque no lo podamos ahondar ahorita. Ujú. Una que es otra vez que tal vez las instancias electorales no tendrían por qué encargarse de tantas funciones, Ujú. ¿no? O sea, que sigue pasando ahí, no nada más OPLES, los organismos locales, sino el nacional. Y bueno, ahora con la próxima reforma electoral habrá que ver qué termina Híjole. pasando. Por si ven este video cuando ya haya pasado la reforma electoral, pues a ver qué instituciones quedan y con qué funciones, ¿no? También. Y la Sí, otra es que efectivamente también el Congreso, qué mecanismos tiene, si no tiene. funcionan, si no funcionan, y, o sea, pues qué está pasando ahí, ¿no? Porque es un poco un círculo vicioso, ¿no? Entonces, pero sí era Previo a que importante enunciar. llegara esa respuesta del asunto mío, Ujú, llegó otro asunto de una diputada de la legislatura anterior que también había presentado una queja por violencia de género ujú. y en donde igual le decían al Congreso que debía de ser el Congreso quien lo atendiera, ¿no? Sí. Y pues no parecía que fueran a hacer nada. Yo ahí dije, lo mismo va a pasar con la mía. Lo atendieron recibiendo las resoluciones de que le tocaba al Congreso. O sea, era Esa fue la atención que le dieron, o sea, así tal cual, no sello de hubo recibido. más, sello de recibido y archivado, ¿no? ¿Será En acaso la ese Universidad entonces, Michoacana? en todas las instituciones se dan cositas.
Sí, eso fue, y yo al ver eso dije, lo mismito van a hacer con la mía, ¿no? Pues no existía un protocolo al interior del Congreso para atender violencia de género. De hecho, quizás recuerden que en el 2020, en marzo, del 8 de marzo del 2022, pues incluso algunas mujeres trabajadoras del Congreso se habían manifestado denunciando temas de violencia de género, ¿no? No diputadas, mujeres que trabajaban en diferentes áreas del Congreso, ¿no? Ujú. Entonces, y pues, pues se manifestaron y ya, y todo el mundo volvió a cada quien a lo suyo y no se hizo tampoco nada, ¿no? Entonces ahí fue Volvemos al donde mismo, porque hay mujeres que tienen más derechos que otras, ese es algo aunque la ley diga que somos iguales, pero no. pero unos somos más iguales que otros, ¿no? Ajá, exacto. Este, sí, Okey. eso es terrible, pues, ¿no? Yo, pues, a raíz de eso fue que también presenté que se creara un protocolo para atender violencia de género al Ujú, interior del Congreso, ¿no? ujú. Porque incluso en la justificación mencionaba yo, pues, que era incongruente que quisiéramos legislar sobre ese tema cuando al interior del Congreso se estaban violentando a las mujeres diputadas y no diputadas, ¿no? Previo a que se le diera lectura en el pleno, yo me acerqué a hablar con todas las diputadas. Como bien dijiste hace rato, Esa fue la legislatura primera histórica. legislatura en la que había mayoría de mujeres. De 40 diputados éramos 25 mujeres, ¿no? Y con todas me acerqué una por una a platicar con ellas y les dije, oigan, necesitamos esto. Ellos no lo van a promover porque pues ellos están a gusto así, así nadie les dice nada, ¿no? Pero nosotros lo necesitamos todas, no importa de cuál partido seamos o sí, todas me dijeron que sí. Pero a la hora de votarlo, muchas votaron en contra. Llegó la Aplicaron respuesta, la de que se salieron al baño sí, por el no, ya ves sándwich. que eso también se les Casualmente, daba yo iba a votar a algunas favor, pero y no alcancé, qué pena, bueno, ni modo. luego sí es importante que chequemos eso, a lo mejor las personas que hacemos incidencia, porque cuando llegan estas fechas, bueno, estas fechas estamos grabando en el marco del 28S, del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Seguro, Libre y Gratuito, el acceso real. Es una fecha internacional, como ya hemos mencionado. Entonces, luego en el marco de estas fechas canónicas, que puede ser el 28S o el 8 de Ujú, marzo o el 25N, algunas otras fechas también importantes, se instrumentaliza, ¿no? ujú, La narrativa y entonces algunas de sí, estas actoras, actores políticos que no toman la responsabilidad de posicionarse en el momento que importa su voto también y no nada así más es. salir con el pañuelo verde en una foto, Ujú, em, pues en estas fechas suelen presentar iniciativas también que saben que ni siquiera van a cabildear, otra vez no se toman la foto con el pañuelo, utilizan la agenda política de distintas causas sociales, pues para tomar nada más un beneficio y una instrumentalización. Entonces, así ahí es. es algo importante, ¿no? Que reflexionar. Bueno, después de este receso para ir al baño, yo necesito ir al baño. Pues cuéntanos qué pasó con la estrategia de la segunda iniciativa, ¿no? Que fue una de las que trabajamos juntas. Sí, la primera que Ahora sí, trabajamos ahora juntas. sí date, exhíbeme. Que ya me empezaste a exhibir, ahora que me exhiba completo para que haya contexto. Para que no se vaya a malentender. Sí, que de todas formas, pues, eso ya no está en nuestro Tampoco no control, es pero importante. Justo con esto que pasó con la primera, pues yo dije, bueno, pues ahora tengo que insistir en el tema, ¿no? Y esa ya no la podía presentar en ese primer periodo, tenía que esperarme al siguiente. mm, Entonces decidí pues irla preparando para presentarla en el siguiente periodo legislativo, ¿no? Pero ahora yo pues quería que pudiéramos trabajarlo en conjunto con, pues con integrantes de colectivas como Redas Alias, como ustedes que ya durante mucho tiempo han venido haciendo este acompañamiento, ¿no? Y para mí fue muy valioso y muy enriquecedor poder conocerlo desde la perspectiva de alguien como ustedes que venían dando ese acompañamiento, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que en la práctica se enfrentan? Además de que era ilegal, ¿cuáles otras, no? sí, que por eso no era suficiente nada más ver la pura técnica legislativa, sino que Así es. teníamos que
analizar que efectivamente eso al menos dejara una redacción con posibilidades de acceso, ¿no? Pues precisamente luego vemos que en muchos estados donde se ha despenalizado, pues sí abre una puerta, Pues aquí en pero México a ya, veces se queda sin dientitos, pues, que para fue parte de lo que dialogamos, ahí, sí. De que no hecho, nos debo interesa. decir que busqué yo a diferentes, colectivas, ¿no? A lo mejor no a todas, todas, porque, pues, igual Claro, sí. algunas a lo mejor yo no las ubicaba o por la razón que sea, ¿no? Ujú. Les dije que mi intención era que pudiéramos trabajar esta iniciativa, pero que pudieran ser parte activa de esa construcción de la iniciativa, porque pues yo estaba segura que tenían una perspectiva que yo no tenía, porque yo nunca me he dedicado al acompañamiento, ¿no? Este, y a otras cosas, porque hacen un montón de cosas, ¿no? Muchas no me contestaron, ustedes me contestaron. Inicialmente me dijeron que no, gracias, que recuerdo muy bien que la comunicación fue precisamente a través de Yannick, porque en aquel entonces me dijeron que a través de ella y ella pasaba la información. Se los mandé por escrito, ya lo formalizamos un poco en ese sentido. Y ya que estaba formalizado, me dijeron, bueno, de todas formas no queremos. Sí, recuerdo muy claro que me dijiste, no, es que la verdad nosotras no trabajamos con diputadas ni con diputados, porque realmente no les interesa el tema, porque no saben, porque no defienden, porque Sí, es nada que más quieren la foto. ya habíamos trabajado más bien, o sea, Sí, pero lo sé. justo cuando habíamos intentado trabajar, nada más trabajábamos nosotras, ¿no? Así Y es. no, y de todas formas no había un resultado, a pesar de que Sí, trabajábamos, ¿no? sí, Nosotras, no los funcionarios, ¿no? justo eso me dijiste, es que nosotros damos nuestro tiempo, nuestro trabajo y al final ni siquiera defienden la propuesta, ni siquiera presentan, ni siquiera les importa, ya tomaron la foto y ya es lo único que quieren. Que eso, lejos de desanimarme, dije, sí, ahí es. Con ellas son con las que quiero. Me sentí en cierta forma identificada porque les platicaba al principio de esta charla, pues que también yo me resistí mucho a entrar a ese mundillo de la política, porque sientes que nada más utilizan las causas, utilizan a los movimientos muchas veces con otros fines, pero no con el que uno está buscando, ¿no? Ujú. Pero no quité el dedo del renglón porque de Insistió, todas formas insistió. lo entendía, o sea, yo lo entendía perfectamente, ¿no? En ese entonces, a alguien a quien no mencioné hace ratito, porque también fue parte importante del equipo, Ángel, que me ayudaba con la parte de comunicación, que ahí tuvimos que ir encontrando pues la forma, ¿no? Sí, los acuerdos, ¿no? Yo también la primera reunión que aceptamos, ¿no? Fui yo y yo te llevaba también mi contrapropuesta ya por escrito para de una vez Sí, saber si íbamos a dedicarle tiempo o para que me desgastaba, ¿no? O sea, sinceramente. Y así sí. lo, Sí, lo la llevabas dialogamos. por Yo, sí, escrito. yo sinceramente dije primera y última reunión porque así suele ser, ¿no? Ajá. Por si Sí, las llegó así de, dudas. a ver, pero fírmame aquí que sí aceptas en estas En estos condiciones. términos, sí, 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 sí. sí, sí. Y pues que dicen que sí, y yo dije, Y tú, chis. sí. Sí, Pensabas que iba a decir que no. exactamente, sí, sí, sí. Sí, No, la pues sí, verdad es que así sucedió, trabajamos pero así al final varios de meses. cuentas, para mí, ojalá que también para ustedes, pero para mí fue muy enriquecedor, fue además un proceso donde me gustó muchísimo el resultado en el término legislativo, pero también donde creo que construimos, más allá de una iniciativa, pues una amistad y Y una alianzas, ¿no? alianza Sí, sí, real, sí. ¿no? Para otras cosas, incluso, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy valioso y lo construimos poco a poco porque esas desconfianzas históricas son difíciles de romper, ¿no? Sí, sí, Este, no se quitan de una sí, reunión a otra. bromeábamos con que habíamos parido un chiquillo porque nos tardamos 9 meses, En ¿no? ese trato, sí. Pero yo quizás hubiera querido hacerlo más rápido,
pero también tenía que tener en cuenta, pues, que ellas todas se dedican a otras cosas y tienen sus actividades, entonces, no fue tanto que ellas se adaptaran a nosotros, sino nosotros también, mi equipo de asesores y yo, pues, tratar de adaptarnos a los tiempos que ellas podían, compartirnos, ¿no? A lo mejor a veces también ellas seguramente tuvieron que hacer algún esfuerzo para estar ahí seguritito, porque pues 9 meses no es poquito tiempo, ¿no? Yo creo que eso es algo también muy Sí. valioso porque el tiempo no tiene precio. Sí, y creo que también algo importante es que pudimos trascender de las reuniones fast Sí, de 10, 20, 30 minutos a reuniones largas así que es. iban al fondo de la discusión, ¿no? Ujú. De manera que estuviéramos convencidas, convencides de lo que íbamos a defender, ¿no? Tanto nosotras desde la perspectiva ciudadana, pero aceptando que en esta estrategia se propusiera la iniciativa desde una figura de una diputada, ¿no? Por eso quedó en el registro, o sea, de la exposición de motivos que estábamos nosotras, aunque se presentó no como iniciativa ciudadana, sino como iniciativa de una diputada. Es importante porque luego en estos contextos, cuando algunas personas hacen el registro de las iniciativas, solo ven diputada, presentó y como no leen Sí, la iniciativa, nos ha pasado, ¿no? sí, Que sí. dicen, es que no sabemos quién la presentó. Pues ahí en el primer párrafo decía que lo hicimos nosotras, pero está bien, ¿no? Si no lo Sí, leyeron, pues de hecho, adelante, esa ¿no? es una parte que me parece también, importante, ¿no? Después de que trabajamos estos 9 meses y como bien dices, hubo momentos de discusión profunda de cómo debería de ser, de estar redactada incluso, ¿no? En los De si este mínimos, en término los o máximos, sí, sí. de si cuántas semanas, de si todo, ¿no? Porque ahí sí propusimos reforma constitucional, reforma al Código Penal y también habíamos propuesto La ley algo de en salud. la ley de salud, ¿no? Porque, y eso debo decirlo desde la experiencia de ellas, sobre todo, ¿no? Que decían, pues es que sí, ya queda despenalizado, pero si no, si en la ley de salud no queda lo necesario para que realmente se pueda tener acceso, pues nos vamos a ganar lo mismo casi, ¿no? Sí, y también en la discusión de Código Penal, pues ahí tuvimos la oportunidad de discutir varios aspectos, no nada más el tema del límite gestacional, Así sino es. aspectos de la redacción de causales, ¿no? Que de hecho Ujú. algunas pues sí quedaron en la reforma que se aprobó actualmente, aunque no nos hayan mencionado, ¿no? Pero pues sí, ahí Sí, está ese tema. esa discusión, que bueno, se trabajó, ¿no? Arduamente y que también justo por eso iniciaba yo con la pregunta de la importancia del equipo de trabajo, porque nos tocó también trabajar en muchas ocasiones, en muchas reuniones, o nada más contigo, nada más con los asesores, otras veces sí estábamos en Todos. grupo todes, pero sí era un trabajo donde había genuino interés también por aprender mutuamente, o sea, como Sí. me parece que ahí hay una prueba de que sí es posible, ¿no? No es nada más el sueño guajiro, inalcanzable, no, sí es posible dedicarle a hacer un trabajo de calidad, que además es su responsabilidad otra vez como diputados, como diputadas, diputades, ¿no? En ese Exacto. sentido, es su obligación, De de hecho, hecho. recuerdo que en esa propuesta que tú llevaste por escrito era una de las cosas que mencionaba, ¿no? A ver Sí, si no, pero tú me corregirás si ajá. no fue, si no es preciso, pero yo recuerdo que una de las cosas que se mencionaron fue, o sea, bueno, yo te doy esto y tú qué me das, ¿no? De alguna manera, pues no, Sí, sí, no, sí. no precisamente así, pero recuerdo que hablamos de que, bueno, nosotros les podemos aportar desde el equipo de asesores, pues enseñarles la técnica Técnica legislativa, legislativa, ¿no? sí. Y ustedes pues nos aportan desde su experiencia también la argumentación, también la parte de cómo socializarlo, también la parte Incluso de cómo desde las distintas perspectivas de así de es, las mareas verdes y de las aborteras y aborteres, porque no sí, todos tenemos las mismas posturas dentro de la misma lucha por el aborto libre, ¿no? O sea, ahí así tenemos es, posturas distintas y que no necesariamente lo saben todas las personas, porque una cosa es tener la postura de estar a favor del derecho a decidir y del derecho al aborto, eso muchas personas lo comparten, y otra que conozcan el tema
y otra que conozcan lo que sucede al interior de los movimientos sociales y de discusiones conceptuales de categorías, filosóficas, etcétera, que sabíamos que podían salir a la hora de tomar una estrategia u otra, ya Así es. finalmente en la redacción, aunque se viera en la redacción, implicaba cosas de profundidad en términos de posiciones políticas al interior de ese mundito que es el acceso al aborto seguro y libre, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que tuvimos esta discusión de si lo poníamos en términos de personas gestantes o de mujeres y si cuántas Y semanas sí, y y si que eso fue uno un montón de cosas, de ¿no? nuestros no negociables, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Siempre sí. fue de, aunque se nos pongan en contra, medio feministlán local, ese es un no negociable si está el compromiso de que nosotras sigamos defendiendo esta iniciativa, porque si se Claro, quita eso, decíamos, eso ya no ya no vamos. vamos exactamente, Sí, ¿no? claro, y también Que en el es caso importante tuyo decir que a lo mejor no en hubo algunas problema, pero cosas, no en todo estábamos siempre de acuerdo, pero siempre buscando un camino en el que ambas partes, mi equipo y yo y ustedes pudiéramos transitar, ¿no? ujú. Y en esa parte yo también dije sí, o sea, adelante. Luego se vino el tema también estratégico, Sí, de qué nos conviene y qué no nos conviene, ¿no? Si cuántas semanas, si hasta dónde va a ser nuestro margen de negociación y cuáles son las cosas donde no estaremos dispuestos a negociar, porque sabíamos que a la hora de que se pudiera analizar en comisiones, pues se iba a dar esa discusión también, ¿no? exacto, pero también era un tema de, ampliar el debate público y las Ujú, narrativas y discursos sobre el límite gestacional, porque así regresando es. a algo que hemos estado hablando desde hace muchos años en redes sociales, es la descentralización también de la referencia en la Ciudad de México, ¿no? Sí, de Porque las 12 en semanas. los estados, y no nada más aquí en Michoacán, sino en los estados tenemos experiencia también de incidencia política, incidencia legislativa, y desde hace tiempo hemos estado impulsando el no pedir el mínimo, que es las 12 semanas, que es un paradigma de hace casi 20 años, ¿no? Y Ujú. que no estamos en hace 20 años y que ha aumentado el acceso a la información, la actualización científica laica con evidencia, muchas cosas de lo que ya hemos platicado, pero que me parece importante subrayar, ¿no? Como Sí. hicimos una defensa también de nuestro paradigma no es la Ciudad de México, ni en la redacción, ni en la incidencia legislativa y política, ¿no? O sea, como sin agraviar a nadie, sino que hay otras referencias y otras maneras también de hacer la incidencia desde las colectivas y desde los grupos que estamos en los estados. Me parece así sumamente importante, aunque lo repita como disco rayado, Sí, porque es sí, algo es de que lo que sí, hemos es impulsado desde hace importante. tiempo y que lo seguimos haciendo en los estados, aunque no necesariamente siempre seamos las personas o grupos más visibles. Y eso estuvo ahí en discusión, ¿no? Del límite gestacional. Y bueno, en ese momento la decisión no fue por la despenalización total, pero sí por aumentar ese parteaguas del límite gestacional con toda la intención de dar ese debate. O sea, no le Sí, rehuimos, claro. sino de dar ese De hecho, debate. no porque no estuviéramos de acuerdo en la Sí, no, despenalización ajá, total, sino porque por precisamente estrategia. calculábamos pues toda la resistencia que pudiera haber y dijimos, bueno, está bien, quisiéramos total, pero Ujú. vamos a poner pues que 24 semanas, ¿no? Así es. Para abrir el tema a la discusión, justo como dices, porque además muchas veces ya ni siquiera se sabe por qué 12 semanas, o sea, es Exacto. solo porque, Y pues sí, así está en la Ciudad de y México, sí, porque así sí, y ya, sí ¿no? funcionó. Varias de las cosas que nos preguntaban tenía que ver por qué esa temporalidad y Así no es. las 12 y sí, al menos localmente sí sirvió también para abrir esa discusión en medios de comunicación dentro de los mismos diputados, diputadas, porque a veces son cosas que ni siquiera se han preguntado. Así es. Quizás a lo mejor dentro de los movimientos sociales la pregunta era ¿y por qué no fueron por despenalización total? Y bueno, ahí Sí, seguro. nos tocaba hacer la chamba de decir, bueno, la estrategia que valoramos en este momento, pero en otros sectores de otros actores, donde las 12 ya era como todo resuelto, pues sí abrió otros diálogos y otras reflexiones que al menos en ese, pues sí, en esas esferas fueron importantes. Y lo mismo con la redacción de acceso a causales excluyentes, el tema de Ujú, los sujetos políticos en el caso de las personas con posibilidad de gestar, ¿no? ujú. Que bueno, eso pues fue también
algo de discusión porque pues como sucede en varios, no nada más en las mareas verdes, sino en varios espacios feministas, no hay un consenso en este sentido, pero pues desde acá también hubo una defensa de, bueno, aquí se está planteando un tema de derechos, ¿no? Entonces, eso sí se pudo sacar también adelante. Incluso pudimos agregar a la redacción, gracias a la perspectiva específicamente del aporte de Tzitziki, explícitamente el tema de que fuera con una perspectiva intercultural, sí, ¿no? Sí. No nada más laica que decíamos, sino sí, como especificarlo y que pues ya está también ahí. Sí, que es también una forma de visibilizar esa parte, ¿no? Que muchas veces se deja de lado, o sea, ok, sí, con una perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, pero también intercultural, ¿no? Y luego otra parte de la estrategia llegó cuando ya dijimos, bueno, ya ahora sí, ya está completita, ya van a hacer el bebé. Ajá. Y ahora, ¿cómo lo vamos a presentar en sociedad? Así es. Ahí llegó esta otra parte porque, pues, no es solamente presentarlo en la mesa directiva del Congreso, ¿no? Sino cómo lo vamos a socializar, cómo lo vamos a defender, cómo lo vamos a abrir al diálogo público también, ¿no? Y desde la parte que decías hace un momento, ¿no? De que en la redacción, ¿quién se menciona como que está presentándolo, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo que tuvimos esa discusión y que yo les decía, pues que yo nunca he sido de la idea de instrumentalizar ni a las personas, ni a los movimientos, ni a nada, ¿no? Y que no quería yo ponerme como que, yo hice esta iniciativa y ya, ¿no? Porque no es cierto, además, ¿no? Porque no era cierto, ¿no? Era un trabajo conjunto, ¿no? Y pues tuvimos esta discusión de que si se presenta como iniciativa ciudadana, qué posibilidades tiene de que se le dé lectura, de que se le dé seriedad, de que se le dé seguimiento, porque desgraciadamente también tenemos que hacer ese análisis, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado cuando ha habido iniciativas totalmente ciudadanas que se han presentado y aunque que a veces, aunque estén ¿no? perfectas, sí. Sean buenísimas y funcionen, pues ahí se archivan y ya, ¿no? Ajá, también sello de recibido. Sello de recibido y al cajón. Ajá, y ¿no? ¿Quieres aquí cabildear con los diputados, diputadas? Pues ven hasta que se acabe de planchar el pelo tal persona. Digo, porque nos han contado, ¿verdad? No es que nos haya pasado a nosotras en otra legislatura, así. En otro país. En otra galaxia. Aquí no sucede. O tal cual, ¿no? Que se te niegue la persona diputada, diputado, y tú lo estás viendo aquí adentro de la oficina y te dicen que no está, ¿no? O sea, como esas cosas sí suceden. Sí, esa parte de la discusión la tuvimos también por esas razones, ¿no? Pero también, por otra parte, pues tampoco, ni yo lo pensaba, ni ustedes, por supuesto, que fuera buena idea tampoco que nada más fuera presentada a nombre mío, porque no, además era injusto porque lo trabajamos durante 9 meses. Y nosotras juntas, ¿no? Sí somos muy defensoras de nuestro trabajo, claro. ¿no? O sea, como que tampoco solo ha surgido de nosotras, o sea, también este reconocimiento de genealogías y además también de ciertos momentos de colaboraciones y bla, o sea, como tampoco estamos de acuerdo con dejarnos instrumentalizar cuando hay conciencia de que eso sucede. No era el caso de Gaby y de su equipo, pero sí también fuimos muy claras en decir, tiene que haber un reconocimiento explícito a nuestro trabajo, ¿no? Y claro, lo hemos hecho en distintos momentos que nos han propuesto colaboraciones, funcionarios, funcionarias públicas, no nada más de los niveles de gobierno como ejecutivo, legislativo, bla, sino también de pronto de instituciones como Sei Mujer, bla, o sea, como se tiene que anunciar que lo estamos haciendo desde la ciudadanía, no trabajamos para el Estado, para el gobierno, sino que es un ejercicio ciudadano, ¿no? Así es. Sí, y bueno, desde todos estos análisis que hicimos, tomamos la decisión, pues, de presentarla y de en la redacción inicial, pues, mencionar que la estaba yo presentando, pero que junto con las colectivas con Redas Alias y Marea Verde, Michoacán. Específicamente, Redas Alias y Marea Verde, ¿no? Entonces, así quedó en la redacción de la portada de la iniciativa que entregamos en la mesa directiva, pero además decidimos también hacer una rueda de prensa para dar a conocer que estábamos entregando esa iniciativa en el Congreso y decidimos hacerlo
ahí Congreso. en el propio Congreso, ¿no? Porque además había estos antecedentes ya de que en diferentes momentos se ha intentado prohibir el acceso a, Sí, estábamos en un a las contexto feministas. de la criminalización a las personas defensoras de derechos humanos, pues Ujú. es más o menos común, pero pues hay luego ciertos periodos como más donde se agrava, ¿no?, esta criminalización, y dentro del mismo Congreso otra vez el diputado Baltasar Gaona había insistido con que se Sí. tenía que prohibir el acceso a las feministas porque éramos peligrosas, básicamente, ¿no? Incluso presentó una Sí, sí, propuesta sí. formal. Entre eso estaban también los antecedentes de los foros antiderechos, ¿no? O sea, como Ujú. de dar el Sí, espacio a grupos antiderechos, sí, en así el es. Congreso, y a las feministas y otros grupos como ni siquiera dejarnos entrar, ¿no? O Sí. sea, sí había también un tema ahí simbólico, ¿no? A lo mejor no formal o no dicho siempre de manera abierta, pero sí había un tema simbólico de quiénes podíamos ser interlocutoras válidas de nuestros representantes Sí, y quiénes no. sí, claro, porque llegaban otros grupos y les abrían la puerta y les organizaban Claro, la reunión y les sí, escuchaban. sí. Si después Pasaba algo, ¿no? había Pero algo más o no, pero mínimo los escuchaban y les abrían, o fingían que los escuchaban y les abrían la puerta, ¿no? niños les abrían la Pero puerta, digamos. llegaban los grupos de feministas o de activistas del feminismo y le cerraban la puerta en Así la es, cara, sí. ¿no? Ni siquiera se nombraba una comisión para salir a hablar con ellas, ni siquiera se les invitaba a que entraran para dialogar, no, se cerraba la puerta y ya, ¿no? Entonces, en ese contexto fue que decidimos, ok, pues aquí es donde no nos quieren, aquí es donde queremos estar. Y entonces hicimos la rueda de prensa ahí en En el el salón de Congreso. recepciones del Congreso del Estado de Michoacán, por supuesto con compañía de quienes estuvieron colaborando, de Marea Verde, de Red Azaleas. Invitamos a muchas otras compañeras que muchas hicieron presencia también ahí. Cada una de las que estábamos en esa mesa y también mi equipo de trabajo, pues tuvieron la posibilidad de hablar al respecto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, podríamos ahí contarles también toda otra serie de podcasts sobre esos 9 Sí. meses, pero para ir cerrando entonces sobre esta iniciativa, ahí brevemente, ¿qué obstáculos o retos identificaste tú como legisladora en ese momento con tus pares legisladores? Y después cerramos con la última iniciativa que trabajamos con otras instituciones. Sí. Pues mira, yo creo que la principal dificultad que yo identifico, pues fue la falta de voluntad siquiera para escuchar el tema, ¿no? Desde el momento en que se presentó la primera y no fue admitida ni siquiera la discusión, me quedó clarísimo eso, pero además esa misma postura la seguimos viendo, ¿no? Sin haber leído la propuesta que construimos después con ustedes, sin haberla analizado, sin haberla discutido, había en algunas y algunos de los diputados en aquel entonces, pues ya esa cerrazón de no y no y no, ¿no? Exacto. Aquí no queremos eso es pecado y es malo y es del diablo y no. Los más laicos del mundo, ¿verdad? Aquí. Súper laicos, ¿no? Yo recuerdo que en varias ocasiones les recordé en el pleno, pues que se suponía que éramos un estado laico, ¿no? Incluso en una ocasión, pues hubo molestia de varias y varios diputados porque ya en el calor de esa discusión, les dije yo que, y era otro tema, no era este del aborto, pero pues es que ya se iban acumulando uno y otro, ¿no? Posturas antiderechos, ¿no? Y les dije, bueno, pues es que se supone que somos un estado laico, le dije, ¿o de qué se trata entonces? O sea, cuando ya lleguemos aquí, les dije, volteé con la gente de prensa, le dije, mañana que lleguen, en vez de darles un café, les van a colgar un rosario, y si no, no pueden entrar. Desde ahí entonces hay uno de los obstáculos que de pronto son más evidentes, pero ni siquiera había un ejercicio crítico de identificar que la laicidad no tiene que ver con que renunciaran a sus creencias metafísicas personales, sino que el Exacto. ejercicio legislativo implicaba otra reflexión y la posibilidad de entender que se legisla para todas las personas, independientemente de si comparten una reflexión, una creencia metafísica o una postura moral, ¿no? Ajá. Claro, porque no se trata de legislar lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, tú puedes estar o no estar de acuerdo, pero desde el reconocimiento de cuáles son los derechos
que tenemos todas y todos, pues esa es la obligación que como diputado tiene, no nada más porque a mí no me gusta o porque yo no estoy de Pues acuerdo o sí, quién sabe porque si conozcan nuestros derechos, ¿verdad? También, pero bueno, esa ajá. es otra cosa, a lo Ajá, mejor desde ahí está el claro. problema, ¿no? Okey, Yo ajá. siempre he creído que por ahí algo hay de eso, ¿no? Bien. Sí, ¿Y esa qué fue yo otros? creo que la principal dificultad, porque muchas veces encontramos, pues, esa cerrazón, siquiera entrar al tema de la discusión, ¿no? Ujú. Y que muchas veces también, pues, se instrumentaliza los temas, porque cuando parecía que convenía, todo el mundo se decía feminista y feministo, ¿no? Claro, sí. Y todo el mundo estaba a favor de los derechos sexuales y reproductivos, pero a la hora que tenían que votar, votaban en contra, o se salían por el sándwich, o se enfermaban, Exacto, o estaban en el baño, X. lo Y yo ajá. siempre he dicho también, pues que esa es la chamba del diputado, o sea, si vas y no votas, si te abstienes, si te sales, esa también es una postura, o sea, estás Exacto. ahí para votar, ¿no? Y para construir iniciativas y para impulsar, pero si no haces ni siquiera lo de votar, Y esta legislatura híjole, incluso fue aquella legislatura que logró que en un intento de legislar la materia, tanto grupos antiderechos como grupos así, pro aborto nos opusimos a una propuesta que por ahí querían pasar de madruguete, ¿no? sí, Pero justo finalmente tiene que ver con esta dificultad que mencionabas, ¿no? De ni siquiera comprender el tema o estar dispuestos a comprender que en su responsabilidad legislativa no basta con tener una postura de decir, ay, sí me pongo el pañuelo, los derechos así es. de las personas con capacidad o posibilidad gestante, etcétera, sino qué implica y cómo lo vas a defender o en tu responsabilidad legislativa, qué vas a hacer. Sí, a mí recuerdo que me llegaron a decir en más de una ocasión que debía calcular el costo político, Así es. Ujú. ¿no? Porque no había condiciones para que eso se aprobara, Ujú. ¿no? Supuestamente. Sí, sí, sí. Y, y a mí esas frases siempre me molestaban mucho porque recuerdo que también mi respuesta en varias ocasiones fue la misma. Dije, pues, ¿cuál es el costo político? O sea, las mujeres somos el 52% de la población de este país. Ese es el costo político. Tomen en cuenta que las mujeres ahora votamos y que somos más de la mitad de la población de este país. Ustedes no están calculando el costo político, ¿no? Dije, pero además, no hay condiciones, entonces van a dar las condiciones solitas. Dije, porque pues hace 50 años las mujeres no votaban y evidentemente no había condiciones para eso. Sin embargo, hubo muchas que se empeñaron y que se empeñaron y que fueron violentadas, incluso asesinadas y de todo. Pero si no lo hubieran hecho porque no había condiciones, pues no estaríamos ahora Y que donde además estamos, ese es ¿no? otro mito, ¿no? O sea, las condiciones sí existen, porque la información está. Sí, Lo que pasa es que hay que diferenciar entre que no haya las condiciones en términos sociales y de acceso a la información, digamos, a que los diputados, diputadas o diputades no quieran conocer esas condiciones o no quieran dar el paso a asumir la condición de informarse, por ejemplo, mínimamente. Bueno, entonces, en esto de las dificultades y cosas que todavía hay que hacer, em, para articularlo con la tercera iniciativa que trabajamos y que fue algo que mencionamos al inicio de esta charla, surgió otra posibilidad de trabajar una propuesta a partir de esta que habíamos hecho, ¿no? Pero que trabajamos con el comité de Morena, de Mujeres de Morena, de la Secretaría de Mujeres de Morena, no me acuerdo bien cómo se llama, secretaria. Ujú. y que a quienes se les hizo la misma petición, la invitación por escrito para que quede registro y luego no salgan con que no es cierto, yo no te dije, te mandé decir que sí, que no. Lo mismo la respuesta de parte de nosotras por escrito y varias cosas ahí que hemos implementado en nuestras propias estrategias de incidencia. Y bueno, intentar ahí llegar a algunos acuerdos también de cuál era la propuesta que se iba a impulsar. En ese caso se impulsó desde quienes, más allá de un par de una o dos reuniones que algunas personas y grupos fueron, quienes nos quedamos ya en esa comisión de elaborar de nuevo la propuesta más actualizada, porque además ya para ese momento acababa de surgir otra sentencia de la Corte, la del 2023, que Ujú. volvía a afirmar que es inconstitucional penalizar el aborto, pero bueno, ya se extendía también em,
a no criminalizar, pues no nada más a las personas que abortan, sino al personal de salud y cómo por qué criminalizarles, pues también era violencia de género, ¿no? Entre otras cosas que dice la sentencia, entonces no tenía mucho tiempo, pensábamos en actualizarla. Esta se elaboró en conjunto con CONAVIN, SEI Mujer, la Secretaría de Mujeres de Morena, Reda Salias, Gaby y ya, ¿no? De quienes nos quedamos en esa comisión, sí trabajando de nuevo como de manera desde que inició el proceso hasta que terminó. Pero ¿qué aprendizajes y en el sentido de las dificultades, de los retos, identificas ahí? ¿Cómo ves tú la importancia de que dentro de los partidos políticos tomen postura y también tomen más en serio el costo político de no cumplir sus compromisos? Sí, fíjate que yo creo que esa es una parte donde la sociedad civil tenemos que entrarle también, a denunciarlo y a visibilizarlo y a hacer que tenga un costo político, ¿no? Ujú. Porque, pues, pareciera que nos prometen y nos dicen y tal, y luego no sucede nada y la memoria parece ser muy corta, se nos olvida que nos mintieron y se nos olvida que nos prometieron, ¿no? Y digo, lo entiendo hasta cierto punto, pero creo que, pues, quizás ahí podemos, presionar un poquito más desde la sociedad civil, ¿no? Yo ahí también creo que ha sido muy importante y quiero también, mencionarlo y reconocerlo, pues, la labor que aquí en Michoacán han hecho los medios de comunicación. Hay compañeras de los medios, y digo compañeras porque han sido principalmente mujeres, aunque también ha habido algunos hombres, de los medios de comunicación, pues que han estado dándole difusión a estos temas y que con ello generan también, eh, pues el abrir el tema, la discusión, el por lo menos ponerlo ante los ojos Ya de más la gente, ¿no? recientemente, ¿verdad? Sí, También. Ahí, recientemente. acotación mía, objeción mía, más No, recientemente, sí, yo me refiero a pero sí, de estos años que pero sí. estamos hablando Sí, para sí, acá, sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero, creo que esa es una parte que sí tenemos que insistir, o sea, hacer que les cueste cuando nos prometen y no nos cumplen, Ujú. porque ahí vemos que hablábamos hace rato de Baltasar, ¿no? De Baltasar Gaona, y después de todo, porque no soy la única persona a la que ha violentado Baltasar en su paso por la distintos cargos, ¿no? Pero, pues, pareciera que eso al interior del partido no ha tenido ningún costo, porque Ni de se vuelve a proponer y otra vez, ahí está otra vez de diputado, pero ¿no? además no nada más del partido político, sino de las coaliciones, porque Exacto. aquí en Michoacán la coalición 4T Ujú. es, Morena, PT y Partido Verde, Sí, ¿no? Bueno, ahí el Verde va y ha tenido viene. sus transiciones, ¿no? También, pero digamos, eso fue en el caso de Michoacán para las locales, porque también en el caso de Michoacán, pero de elecciones nacionales, pues sí estaba cuando existía el PES, ¿no? También, Ujú, que ujú. este partido de ultraderecha. No solo es una incongruencia, sino es una alarma también, ¿no? O sea, si se mienten a sí mismos porque traicionan sus propios principios, pues cómo esperamos que no nos mientan a nosotros, ¿no? ¿Cómo no nos van a mentir a la ciudadanía si están dispuestos a venderse al mejor postor? Porque a lo mejor me conviene el capital político que trae este fulanito, aunque sea de lo peor y aunque vaya en contra de lo que yo siempre he dicho que soy, ¿no? Y lo digo por todos, no estoy hablando de un partido solamente, sino Sí, no, nada que más que aquí hay un tema desgraciadamente. de grupos de izquierda y que a lo mejor también en esta tercera posibilidad de las que estamos mencionando, o sea, bueno, mi opinión personal es que no, dentro del partido político, no hubo un respaldo a las No, personas que estaban dentro del partido político. Había algunas personas, principalmente mujeres, que sí estaban tratando de respaldar nuestra propuesta legislativa, pero a su vez al interior del partido político no les respaldaron a ellas. Ya no, déjate no tú lo a la hubo. ciudadanía, a nosotras, sino al interior. Y que bueno, como acotación, porque tal vez no lo enunciamos para no obviarlo, en esa tercera propuesta legislativa que trabajamos, que no se alcanzó a presentar por miles de cosas, ahí ya no eras tu legisladora, ¿no? No, Sino ya que no. estabas haciendo una participación desde tu postura ciudadana. Ciudadana. Ujú. Así es, sí. Fíjate que esta parte, pues también es importante porque
efectivamente el partido, aunque había mujeres al interior, integrantes de ese partido que intentaban defender esto, y que yo creo que algunas Ujú, genuinamente querían que pasara y estuvieron trabajando con nosotras al ujú. respecto, pues no hubo respaldo en ese momento del partido, ¿no? Pareciera que de nuevo es más importante instrumentalizar los temas y quizás vieron que podían esperar a otro momento en el que pudieran sacarle más provecho político. O ciertas figuras políticas sacarle un provecho, ¿no? Que Exacto, también, o sea, sí, o qué figura política querían que tuviera el beneficio sí, porque político de esto, o sea, que porque esa es son la otra, o sea, preguntas, son ¿quién al final lo preguntas. iba a presentar y quién realmente se iba a poner a colgar la medallita, ¿no? Cuando con el tema esta de la violencia política, con Baltasar, tampoco tuve respaldo del partido, del PT, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, pues, porque desde ahí viene el tema de la incongruencia, ¿no? Este, Ah, o sea, ¿a ti no te respaldaron como a Bugarini, por ejemplo? no, no, al Contexto muy contrario. local, si nos están viendo de otro lugar, es un contexto muy local, pero la diputada Bugarini recientemente tuvo un acto político donde fue vestida normal en su gusto y pues recibió violencia machista y violencia misógina por su vestimenta, ¿no? Así Totalmente es, rechazable, eso no debe de suceder, sino que mi comentario iba en el sentido de que ella sí recibió un respaldo respaldo de su partido. institucional, o sea, hasta Mujer, la fiscalía, bla, o sea, sí respondieron a respaldarla y a señalar y a rechazar la violencia de género, ¿no? Entonces, sí creo que Sí, ahí y qué también hay bueno, o cosas sea, exacto, qué bueno. pero no debería de ser selectiva. Y lo voy a decir con todas sus letras y nombres, porque además ya lo he dicho, no solo no me respaldaron, Reginaldo Sandoval me mandó llamar a una reunión donde había puros vatos y yo, incluido Baltasar, y me estuvo presionando durante 4 o 5 horas para que retirara la queja que yo había puesto tanto en el IEM, porque después de la del IEM la presenté en la instancia partidista también, ¿no? Sí. Este, y llegó al nacional del PT, ¿no? Ujú. Y pues me estuvo insistiendo y presionando para que la retirara. Este, ya es muy largo decir cuáles eran los argumentos, pero evidentemente misóginos, ¿no? O sea, es que es tu compañero de bancada. Dije, pues sí, yo también soy su compañera y a él no le importó agredirme enfrente de Pues, todo ajá, mundo, y ¿no? finalmente es argumentar Cosas la así, la ¿no? un la unidad acrítica, ¿no? Sí, Y que no nada más sucede en los partidos, en los movimientos sociales también apelamos muchas veces a una unidad acrítica, ¿no? Sí, sí. o sea, unidad por unidad, unidad para encubrir ciertas cosas, y ahí Pero es sí que eso es funcionar cállate como, cuando pues sí, patriarcalmente. pues sí. Okey. Sí, es que Entonces creo ese que no. sería otro reto, ¿no? Que todavía Sí, hay que claro. Al afrontar. interior de los partidos tenemos que ir deconstruyendo eso también porque sigue sucediendo y como bien dices, es la unidad, este, en función de estos objetivos, aunque sea pasando por encima de tu propia Y dignidad que como persona o como exacto, mujer, y que ¿no? si bien, pues, todos tenemos que comer, ¿verdad? Yo no voy a recriminar yo no voy a recriminar eso, a veces también genera una gran decepción ver a compañeras y compañeres que también se creen el mito o no se lo creen y deliberadamente deciden, porque ya toman una decisión de, al menos seguir la narrativa de que no siempre se puede. O sea, o no lo van a pasar, es mucho problema, el costo político, no se va a poder, y mientras pues hacen que perdamos el tiempo un montón de personas a las que sí nos interesa jugárnosla para que avancen los derechos. En este caso estamos hablando del derecho al aborto, pero esto sucede con múltiples activistas, defensores de derechos humanos, y que pues por eso Y que no es una cosa menor jugárnosla se porque luego queda. vienen las represalias, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, ¿qué te parece si cerramos con eso, no? O sea, Ujú. ¿por qué saliste de la política legislativa, de la política institucional de nuestro sistema político mexicano, específicamente hablando del sistema de partidos? Porque eso no significa que no podamos hacer política de otra manera, pero en este caso desde la política institucional de partidos políticos. ¿Por qué saliste? ¿Y qué reflexiones dejarías ahí? A lo mejor no nada más para la ciudadanía, sino para quienes deciden continuar en la función pública, ¿qué reflexiones
nos dejas? Pues Cuéntanos. mira, yo precisamente salí pues por todos estos Por crítica. asuntos, ¿no? Porque no me gusta hacer tapetes, soy mala para eso y este, es que creo que cuando nos metemos a la defensa de estos temas, pues tenemos que mantenernos firmes, ¿no? Y sí me ha costado, no voy a decir que no, porque claro que hubo represalias, claro que las sigue habiendo, lo sé, ¿no? Ujú. Porque, fue para mí muy evidente cómo, se busca la manera de cerrar las puertas a cualquiera que no se alinee a lo que se le Claro, va a haber a lo una que se le indica, consecuencia, ¿no? ¿no? Ujú. Y es que creo que aquí el tema luego se habla mucho de las lealtades, y yo creo que hay una diferencia entre la lealtad y la complicidad, ¿no? Este, uno puede ser leal a aquello con lo que aquellos ideales con los ¿Te que comprometes? compartes y que te comprometes, ¿no? Y creo que sí, va a haber momentos como los hubo cuando trabajamos con ustedes y con otras personas, en los que quizás no en todo estemos de acuerdo, pero mientras hay esta voluntad de diálogo, encontramos el punto donde sí podemos coincidir de manera respetuosa y avanzamos, ¿no? Pero cuando no hay eso, cuando solamente hay, esta es la línea y te callas y te alineas y si no, te destruyo, pues es otra vez volver a este sistema patriarcal de hacer política y que desgraciadamente pasa lo que dices. Hay compañeras que están o han estado o siguen estando en el ámbito político pues que terminan asumiéndolo así y dicen, bueno, pues es que si no, pues ya no me van a dar oportunidad Sí, de pues no hay nada, ¿no? nada que hacer. Ya no, mejor ya nos alineamos, mejor ya nos callamos, Y lo mejor. saben, y lo Y yo no aceptan, lo critico, cada quien sabe hasta dónde pero también quiere, lo aceptas, ¿no? pero Bueno, terminan yo sí lo critico. dando No lo juzgo, esa, pero sí lo critico. En tanto que pues están en función yo pública, no su en decisión cierta forma personal. lo entiendo porque estuve ahí, porque sé lo pesado que puede ser cargar con toda esa presión, ¿no? Ujú, Em, lo entiendo, no lo justifico, ujú. pero lo entiendo Sí, hasta claro. cierto punto, ¿no? Sí. Y entiendo también que a veces a lo mejor, pues, se hace desde esta convicción de que, bueno, tengo que ceder aquí tantito para poder seguir avanzando acá. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sé que a veces esa es la Esa postura, podría ¿no? ser una reflexión, o sea, diferenciar entre negociar Ujú, y aceptar sumisamente una línea, ¿no? así No es es. lo mismo. Sí, 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 porque Quiero yo pensar que no yo es lo creo mismo. que este tema que pasó con Baltasar, pues no, pues fue a lo mejor el más mediático, el primero más mediático, después hubo otro, este, pero no fue el único, ¿no? Evidentemente no fue el único, ¿no? Dices, ¿por qué salí yo de la política partidista o específicamente de este partido del PT? Pues por todas esas cosas, porque después de eso se vino otro tema también de violencia, que yo considero violencia política también, este, ejercido por una mujer, ¿no? Por la propia Brenda Fraga, y que lo digo abiertamente porque además todo el mundo lo sabe, ya lo he dicho antes, ¿no? Este, pues que para mí fue quizás más grave que el de Baltasar, porque detrás había esta bandera política con la que se había venido navegando ella de decir que era feminista, que había que abrir espacios para las mujeres y que no sé cuántas cosas. Y cuando estuve yo ahí me di cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Y que, y que es poner el pie para que otras no avancen más que tú y que es el tema de la corrupción, aunque acá lo estés diciendo en el discurso 20,000 veces que estás en contra de la corrupción, pero por debajito Ya n seguirla pero ya practicando, no existe, ya se decretó desde el sexenio pasado, ¿no? afortunadamente ya se acabó, pero Según yo, se decretó el sexenio pasado y ya eso ya no pasa. ya no sucede. Habrá sido Yo otro creo que ahí tal vez fue un desvío de mi mente sí. loca, Okey, bueno, alucinación. entonces, otra reflexión que se podría quedar sobre la mesa sería repensar cómo hacer otra política no patriarcal o menos patriarcal
para quienes deciden hacer su carrera política dentro de las instituciones, o sea, porque esa es una decisión de cada quien, ¿no? Dónde quiere aportar, pero si lo hacen en las instituciones políticas, partidistas, institucionales del gobierno del estado, podría ser eso, reflexionar Sí, cómo hacer tu claro. práctica no patriarcal o menos patriarcal, en tanto que hay muchas cosas que seguimos aprendiendo. Tendríamos que reflexionar sobre eso y empezar a construir de otra forma, porque evidentemente esto implicó un rompimiento ya definitivo con el PT después de un montón de cosas, esos fueron Ajá, como los ya 2 con eso, ajá. detonantes fuertes, ¿no? Pero, pero no solamente es el tema con el PT, porque obviamente que después de esto, pues, ¿qué sucede? Que el mismo partido y todos los demás, porque desgraciadamente así es, ¿qué pasa? O sea, ya no te van a abrir la puerta, porque saben que no vas a estar dispuesta a permitir que te agredan y a quedarte callada, a no o sea, es que se busca como la participación acrítica y pasiva de las mujeres, ¿no? Nada más como floreritos y como adornos y para decir que ya tenemos paridad y que ya hay, La justicia cuota, social para las ajá, mujeres. Esa es la impresión que yo tengo, ¿eh? ujú. Pero que en los hechos no, porque aquella que no se alinee a lo que la, la línea patriarcal dentro de los propios partidos está marcando, pues es una enemiga y hay que no solo expulsarla, sino aniquilarla y no volverle a abrir la Sí, puerta a ningún lado, ¿no? porque además es un, pues, es lo que conocemos como un castigo ejemplar, ¿no? O Claro, sea, castigo que a tal persona, pero no nada más para que esa persona tenga su represalia, sino porque así le muestro a las demás. a los demás que esto es lo que les va a pasar. Ujú. No más carrera política, al menos en estos espacios, consecuencias, cierre de oportunidades, bla, bla, o sea, como que hay ese, a lo mejor ese es el costo político, tal vez no era el electoral, el costo político es el que Claro. cierra las puertas, en mi opinión, y me hago cargo de eso, se cierra las puertas, para tener una carrera institucional y me parece pues bastante lamentable porque también sabemos que tu experiencia lamentablemente no es la única, ¿no? Sino que le ha pasado Sí, a varias personas, no nada más a mujeres, normalmente a perfiles que precisamente tienen aportes críticos, no necesariamente que lo conozcan todo o bla, pero que hay un intento de hacer la política de otra manera, pero no les dejan, ¿no? Alrededor de, les están poniendo obstáculos para que esos cambios efectivamente puedan suceder y, pues nada, ¿no? O sea, que ojalá que más perfiles como el tuyo pudieran estar en esos espacios, porque necesitamos que las cosas se hagan bien, si hay una muestra de que se pueden hacer por lo menos mejor, y que no deberíamos de tenerle miedo a los perfiles críticos en los partidos políticos. O sea, también la partidocracia en ese sentido está, pues, ya bien rancia, ¿no? Es sí. en ese punto. Y yo quisiera que no se malentienda, o sea, tampoco es que buscar la confrontación por la confrontación, ¿no? Yo reconozco que hay ciertos momentos donde, pues, Sí, donde a lo mejor precisamente hay que, buscar cierta sí, la a lo mejor hay momentos en los que te toca ceder en función de otra cosa o sí, X totalmente. Y cosa, la ¿no? política implica también, Está bien, que estén negociando, porque están además negociando con distintos grupos, no nada más con quienes piensan sí, como y yo creo ciertos. que está bien, o sea, tampoco significa que, entonces todo tiene que ser como No, yo quiero y exacto. si no voy a estar aquí, causando problemas, no, tampoco. O Ujú. sea, creo que eso tampoco funciona, ¿no? Tampoco estaría bien porque, pues, al final hay que tener en cuenta que es una colectividad y que a veces hay que, pues, atender a lo que esa colectividad, siempre y cuando la colectividad de verdad sea colectividad y no sea Y, desde acá arriba yo digo lo que es se esa tiene que hacer, ¿no? esa podría ser otra reflexión, quizás un diálogo mucho más activo y crítico entre las personas que trabajan en los niveles de gobierno, en la división de poderes Así y es. bueno, en las instituciones del funcionariado público en general, ¿no? O sea, como una Ujú. escucha más, Sí, la más escucha activa. yo creo que es algo muy importante porque cuando no se escucha las otras posturas, cuando nos encerramos en lo que pensamos y no escuchamos
porque de entrada nos parece que la otra persona o el otro grupo está equivocado y ya ni siquiera escuchamos lo que tiene que decir, pues ahí ya valió gorro, pues, porque ya no hay posibilidad de que encontremos si había o no algo valioso en aquella otra parte, ¿no? Muy bien. Creo que esa es una parte importante. Perfecto. ¿Alguna otra reflexión que quieras dejar sobre la mesa, ya sea a la ciudadanía o a las personas que están en el funcionariado público? Pues, yo creo que a la ciudadanía, yo creo que, pues, yo les haría la invitación a que sigamos, pendientes del trabajo de nuestros funcionarios, porque al fin y al cabo les pagamos con nuestro dinero, con nuestros impuestos, y hay que estar, ya sé que a veces nos da flojera, sé que a veces nos enoja también, ¿no? Pero Sí. hay que estar pendientes y hay que hacerlo de manera activa y hay que, pues, también pedirles cuentas para que sepan que sí tiene un costo político, que cuando no hacen lo que se supone que deben de hacer o lo que como ciudadanas y ciudadanos les hemos encargado y pedido que hagan como representantes nuestros, ¿no? Y para el funcionariado, pues, sobre todo para las mujeres que están en algún cargo, el que sea, eh, pues, insistir, como lo hice durante todo ese tiempo en la legislatura, en que necesitamos empezar a tomar posturas al respecto de todos estos temas de violencia política y demás, este, porque nadie más lo va a hacer si no lo hacemos nosotras, ¿no? Y que a veces tiene un costo, sí, pero que ese costo sería menos alto si nos uniéramos todas, independientemente de que vengamos de donde vengamos y de que a lo mejor no vamos a coincidir en todo, pero que en este tema, por lo menos, creo que es un tema que hemos padecido todas. Si todas nos uniéramos, no podrían, aunque quisieran, este, hacernos tanto daño, porque es un daño al final de cuentas, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, yo voy a insistir en eso, ya sé que a veces parece una utopía y que hay gente que dice: "No, pero es que eso no se puede y es muy dif". Sí, pues, pero podemos intentarlo, podemos Por lo intentarlo. menos mejorar un poquito las cosas, ¿no? Sí, Bueno, ahí, queda pendiente también recordarnos que, si bien hemos avanzado en la despenalización parcial del aborto en Michoacán y en 20 estados más, estamos aún en la lucha por la despenalización total y por una garantización del acceso a los servicios de salud, ¿no? Que sea digna, que sea oportuna, que sea eficaz, que sea laica, que sí, que pueda ser realmente para todas y todes quienes decidimos abortar, pues que podamos hacerlo en dignidad. ¿Alguna última cosa que quieras compartir, Gaby, antes de cerrar? no, pues, la verdad, agradecerte y agradecerles, que pues todo lo que yo he aprendido un montón de ustedes desde que tuvimos la oportunidad de colaborar, desde que finalmente las logré convencer. No estaban muy convencidas al principio, pero a pesar de eso fueron, ¿no? Yo la verdad es que es algo que siempre voy a agradecer, que siempre, aprecio mucho, porque además he aprendido mucho y yo, pues, les agradezco que sigan en esto, porque sé lo que cuesta y porque sé que destinan tiempo, dinero, energía para seguir hablando de estos temas que hacen falta y que quizás no es la labor de la ciudadanía, pero si el Estado no la está haciendo, pues alguien la tiene que hacer y yo de verdad les reconozco y les Muchas agradezco gracias. mucho que lo sigan haciendo porque no es fácil, ¿no? Dedicar tiempo, dinero y energía y tantas cosas para que estos temas, pues, se sigan hablando hasta que todo mundo, al menos los escuche. Si no estamos todos de acuerdo, no le hace, pero que todo mundo por lo menos los haya escuchado, ¿no? Muy bien, pues muchas Muchas gracias, gracias. Gaby. Sigamos hablando de aborto siempre que podamos, no nada más en las fechas de 28S o en nuestro caso en el próximo 10 de octubre, que es la fecha del primer aniversario de la despenalización parcial, sino que logremos aumentar la calidad de este debate público en relación al acceso al aborto seguro y libre. Y pues bueno, ya finalmente nada más recordarles que nos dejen sus comentarios, nos dejen sus dudas, compartan este video, denos like y suscríbanse a Autodeterminades. Muchas gracias, bye. Y gracias por el aguante, que no nos Ahí le callamos. cortan. Bye.